Muchas gracias por darle click a este podcast Voces Inesperadas. Este es su anfitrión Alexis Oyola y como siempre me acompaña Orlando Hernández o Orlando J, me gusta decirlo, Orlando J y Orlando J. Oh my God, yo sé. Y Carlos Salinas, pero hoy tenemos también de invitados especiales. Que puede ser que se queden, como dicen, mira cómo abren los ojos, no lo pueden mirar, pero lo pueden escuchar sus expresiones corporales. Tenemos a Stephanie, tenemos a Gladys y Rebeca. Pero ¿quién es Stephanie? ¿Quién es Gladys? ¿Y quién es Rebeca? Es que decir el nombre completo. Ok, Rebeca Brickle, right? Lo dije bien. Muy bien. Sí, hey. Rebeca Brickle, ella asiste con nosotros a The Shepherd's Stand aquí en Covington, donde hacemos este podcast en Georgia para la gente que nos escucha de otros lugares. Tenemos a Gladys Salinas, que es la esposa de Carlos. Sí. Sí, ella dijo sí. Sí, por Sí. ahora. Oh, mentira. No, estoy bromeando. Mentira. Sí. Y tenemos a Stephanie, mi esposa. Hola. Stephanie, ¿cuál es el apellido de Stephanie, Alexis? Stephanie Morales. Hola. Exactamente. De Oyola, porque yo soy Alexis De Oyola. De Oyola. De Oyola. Ra. Ya. Pero me encanta, me gusta este setup y realmente yo creo que esto es realmente una conversación con los micrófonos abiertos. Exactamente, eso es lo que es. Eso es lo que estamos haciendo y llevando siempre el mensaje del evangelio, y me atrevo a decir esto, del verdadero evangelio. ¿Cómo? Yes. El verdadero evangelio. Y como habíamos escuchado, como habíamos hablado en los podcasts anteriores, si quieres saber de lo que estamos hablando del verdadero evangelio, quédese aquí con nosotros. Y si quieres un poco más de referencia, vaya a los primeros 2 episodios, que también hay mucha información y una conversación que tuvimos al principio. Pero hoy quiero traerles a ustedes Juan capítulo 8. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Y dice: Jesús regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Wow. Y vamos a dejarlo por ahora hasta ahí. ¿Tú qué dices? Esto siempre a mí me ha llamado la atención porque ellos tenían, entre comillas, la razón. Por decir algo, por decir que la razón en el sentido de que por la ley de Moisés, por lo que se dejaban llevar ellos para seguir sus reglas o mandamientos, se supone que fuera apedreada, se supone. Y cuando le preguntas a Jesús, ¿qué tú dices? Si yo digo, la Biblia, ¿verdad? O lo que se conocía en ese momento, pues era la Torá, el Pentateuco, como le llaman algunas personas, los primeros 5 libros, están los mandamientos. Exacto. Decía que se debía hacer algo. Y si Jesús, se pueden preguntar la gente, ¿es el Hijo de Dios? La respuesta que él da luego, y mucha gente se familiariza con esta historia, la respuesta que él da luego, ¿por qué es diferente a lo que se supone que él hacía? Vamos entonces. Yo creo que esa es la mejor pregunta, porque Jesús no contestaba como decía el Torá. Jesús contestaba como contestaba Dios. Y tenemos que ver el preámbulo de lo que está pasando aquí. O sea, los fariseos tratan de traer una mujer que la encontraron en el acto de adulterio, pero solamente trajeron a la mujer. La ley decía que deberían traer los dos.
ellos nada más trajeron una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre de esa relación era un fariseo. Por eso es que solo la trajeron a ella. No fue que la encontraron en el acto de adulterio. Uno de ellos la tenía a ella en el acto de adulterio y decidieron traerla a Jesús para juzgarla. Para hacerle como una trampa. Una trampa. Quiero seguir leyendo más abajo. Quería dejarlo hasta ahí, pero quiero seguir leyendo más abajo para que vean la respuesta que Jesús le da. En el verso 6 dice: intentaban tenderle una trampa, como Orlando estaba diciendo, para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, interesante, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Y me gusta, hay otra traducción que me gusta mucho más que esta, que es una traducción en The Passion Translation en inglés que dice: be free of a life of sin. Lo que dice: sé libre de una vida de pecado. Es bien diferente al no peques más. El original griego se supone que diga: vete y no vivas más bajo la influencia del pecado. O sea, un encuentro con Jesús removió toda la influencia del pecado. Eso es lo que se supone que se diga ahí. Entonces ahora, si nosotros traemos esto al día a día, y cómo durante tantos años en nuestra sociedad cada acción mala o equívoca que uno tiene, ¿cuál es la respuesta que como sociedad, por lo menos en esta parte del mundo y quizás en muchas de las partes del mundo, cuál es la respuesta que se le da a esa situación? Y es bien distinta porque yo digo, muchas veces miramos lo que es dentro de la iglesia, dentro de la iglesia que nos criamos tradicionalmente, y pues ven ese verso, se habla, por lo menos cuando yo me acuerdo, se habla y se predica, mas no se daba el énfasis a el perdón, sino como que, pero le dijo, no peques más. Sí. Yeah. Que era como que te voy a corregir. Y realmente la palabra que dijo Jesús, que él mismo no lo acusó, la palabra que dijo Jesús fue, lo que él utilizó le abrió una libertad en su vida que yo leía antes esto y yo decía, wow, la perdonó, pero tiene que andar derecha, tiene que andar bien, tiene que andar a paso firme. A paso firme. Wow, le dio una oportunidad y no estamos viendo el contexto que realmente dijo. Lo que estaba diciendo era Jesús: todos los que estaban alrededor acusándote realmente se fueron. ¿Por qué? Porque también, si es por la ley de Moisés, podía también caer en esa misma condenación. Pero ¿qué decidió hacer Jesús? Dijo, ok, como yo digo, se lo ganó en su propio juego. Yeah. Se lo ganó en su propio juego. Y si me permites, ahí creo que es una de las cosas donde ves la religión al 100%, ¿no? Manifestarse. Sí. Porque ahí los que la estaban acusando eran los fariseos, ¿no? Sí. Y son los primeros que se van. Y como decías tú, este mensaje es muy común, lo predican mucho, ¿verdad? En las iglesias, pero hacen el énfasis en el pecado
y de que no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? En lugar de extender la misma gracia y llevarnos a ese encuentro con Jesús, ¿no? Pero sí, más que nada se enfocan en lo que no debes hacer en lugar de traerte al encuentro con Jesús. Claro, claro está. Y yo le pregunto, ¿verdad? Aquí, puede ser Stephanie, Gladys o Rebeca, cuando ven esta historia y uno se pone en, ¿verdad? Ya que ustedes están aquí de invitadas, que me gustaría escuchar, ¿verdad? Lo que tienen que decir, ¿verdad? Sobre esto. Uno escucha esta historia. En algún momento, cuando ustedes vieron esta historia en otra ocasión, le llamaba más la atención el no peques más, el énfasis, o si realmente podían ver a través de estos lentes como que, espérate, Jesús tiene misericordia y gracia. ¿Cómo fue su... No necesariamente ahora sabemos, pero en caminar dentro de todo? ¿Pueden? Voy a ir primero solo porque el domingo, después de tener los servicios en la iglesia, alguien me preguntó, porque este último fin de semana que acaba de pasar tuvimos cultos de sanación. Sí. Entonces tuvimos servicio viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces el domingo en la tarde alguien me dijo, ¿qué fue lo que más te impactó este fin de semana? Ahora tienen que recordar, todo el fin de semana fue increíble. Orando por los enfermos, diferentes cosas que aprendimos sobre el deseo de Jesús de sanar, ¿right? Exacto. Porque su deseo es de que todos seamos sanos y salvos, ¿verdad? Y de traernos hacia él. Pero Mark, nuestro pastor, no leyó, pero dio referencia sí, a este versículo, sí, a esta historia de la Biblia. Entonces, una cosa que él dijo fue: Jesús vino y arropó a la mujer de adulterio en gracia, pero la religión te enseñó a que lo vieras como ve y no peques más. Entonces esa voz de acusamiento, que es acusadora, que siempre está ahí diciéndote que no eres suficiente, que tienes que cambiar, tienes que ser mejor, tiene que haber algo mejor, estás haciendo algo mal, ¿no? Es lo que la religión te enseña. Entonces yo le contesté a esa persona, le dije: en mi vida yo nunca había visto mi relación con Jesús como una de gracia hasta el domingo. Claro. ¿Okay? Porque en mi vida siempre fue, le estaba comentando a mi esposo, a Carlos, en estos días, ahora no te olvides dar el diezmo, porque si tú no das el diezmo, el diablo te lo va a quitar. se te va a romper una llanta en tu carro, se te va a descomponer algo, el diablo te va a quitar tu diezmo, tú daslo. Right? Tú da tu diezmo. Y es, acepta al Señor Jesús para que no te vayas al infierno, porque mira, si tú no aceptas al Señor como tu Señor y Salvador, no solamente te vas a ir al infierno, pero toda tu vida te va a ir mal. Y luego aceptas al Señor y es like, ahora que has aceptado al Señor, ahora los demonios van a venir tras de ti. Exacto. Entonces ahora tienes que pelear contra demonios, right? Sí. Entonces yo le decía a Carlos, entonces, ¿cuándo viene lo bueno? Esa es la pregunta. Right? ¿Cuándo viene lo bueno? Entonces el domingo yo acuerdo estar sentada en el santuario y de repente lo único que pude sentir fue la gracia de Dios. ¿Cómo? Sí. Que viene y te dice, mira, ¿quién te está acusando? Exacto. Nadie te acusa, nadie te está viendo como, mira todas las cosas que no has hecho correctamente, mira todas las cosas que tú no has podido hacer
de lo mejor que tú has querido, ¿no? Porque digo yo,